Dios te bendiga, Dios te guarde. Mira, según la Biblia, hay 4 tipos de personas que debería evitar según la Biblia. Este es uno de esos temas cristianos que quizá muchos tengan problemas de aceptar, porque nadie en su sano juicio esperar creer que Dios no pide evitar cierto tipo de cristiano. Sin embargo, la Biblia habla de muchos temas cristianos y nos enseña el tipo de cristiano que debe evitar. Para conocer cuáles son estas personas, ¿qué debe evitar? El escrito este artículo haciendo mención de cada uno de ellos. Pero debo aclarar que este evitar no es para considerarlo enemigo, sino para procurar no ser contagiado de sus malas conductas. Buen punto. Y con intención de acercarnos para hacerle ver el pecado que viven. Así que si quiere conocer el tipo de persona que debe evitar según la Biblia, continúa mirando el video. Primera persona. Podría creer que es una exigencia, pero cada persona siempre será influencia por otro o influenciado. Esto lo puede notar en auge de las influencers, personas que aunque no lo note influencian sobre sus gustos, pensamientos y deseos. Y más nuestro tiempo, en el que nuestra generación vive buscando constantemente la influencia de otros sobre su vida. Pero no es que sea malo que alguien nos influencie. De hecho, estás en nuestra naturaleza la búsqueda de un líder a quien seguir. Pero eso es que tenemos consciente, diputado, nuestro padre, pastores, amigos, etc. El punto aquí es que si la influencer que está recibiendo el positivo o negativo, si te está acercando a Cristo o si te está llevando a pensar en cosas del cielo o en las terrenales. No me refiero solamente a las influencias en las iglesias, sino también a aquello que recibe cada minuto de tu diario vivir. Porque si no lo había notado, todo nuestro alrededor está hecho de influenciar a la persona. El programa de televisión influencian sobre los jóvenes a ser liberales, a tener cuerpo perfecto, a vivir vida saliendo implacable. En el otro lado puede encontrar la música que influencia las ideologías de que si eres rico tendrás mujeres, diversión, y que si una mujer no se porta de cierto modo no podrá conseguir los hombres que la amen. En el caso evangélico, la influencia de los falsos maestros que dicen que puede ganarse el cielo a punta de dólares, o que si tu pastor no ha prosperado no podrá bendecirte. ¿Ves qué locura vivimos? Rodeado de tantas influencias malignas. Pero también están las buenas influencias, aunque solo haya mencionado la mala. Sin embargo, en medio de toda esta influencia que recibimos a diario, Dios exhorta diciendo: no os dejéis engañar, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. En otras palabras, las malas influencias corrompen la buena costumbre. Te pregunto entonces, ¿qué influencias están llegando a tu vida? Estas influencias te alejan de Dios. ¿Serías capaz de alejar esta mala influencia de tu vida por amor a Cristo? Aunque parecieras que exagero, no siempre las cosas que te influencian van a convenirte. Todo es lícito, pero no todo es provecho. Otros dicen, más todo no me conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. 1 Colosenses 10:23. Segundo paso, los falsos maestros. Saber distinguir los verdaderos y falsos maestros en cuanto al día, muy importante para una vida cristiana saludable.
Pues últimamente nos hemos visto rodeados de predicadores que llevan doctrina de herejía al pueblo de Dios. Y gracias al poder que tener las redes sociales, estos falsos maestros logran cautivar con su doctrina herética. Hoy no es trada a todos el falso Cristo que solía decir ser José Luis de Miranda, ni de la mentira que es Cristo Libé, viuda de José Luis Miranda, sino también de herejía como la que dicen que el Espíritu Santo es una mujer y madre de todas las humanidades. Incluso aquella mentira heréticas en la que se afirma que Eva tuvo sexo con la serpiente y de ahí nació Caín y la simiente caída. Es más, los falsos maestros también han caído falsa doctrina como la teología de la prosperidad, la teología feministas y los falsos milagros. Ante estos falsos maestros, la Biblia nos enseña que debemos evitarlo. Si alguno viene a vosotros y no trae las enseñanzas, no los recibáis en casa y los sacudéis, pues el que os saluda participa en sus malas obras. Segunda de Juan 1, 10 al 11. Lo malo de esta persona no es solo la doctrina herética que practican, sino también la capacidad de sacar texto fuera de contexto para sustentar sus argumentos. Y como gran parte de los cristianos no cuentan con una sólida enseñanza teológica, terminan perdiéndose por la falta de conocimiento. Segundo el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Es que muchos de estos falsos maestros manejan muy bien la Biblia, tanto así que parecieras que lo que dicen es completamente bíblico, pues mezclan todo y terminan confundiéndote. Así que ante estos falsos maestros debe estar preparado con la palabra de Dios. Nútrete de ella todos los días y haz estudio de la Biblia usando diversos recursos cristianos, complementarios, diccionarios, mapas, etc. Y cuando escucha alguna prédica o enseñanza, filtralo siempre a través de la palabra de Dios. Estos eran más nobles que los de la Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, según el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Porque a veces pueden predicar más de hombre y menos de Dios, más de psicología y menos de sana doctrina. Y si resulta que es una enseñanza que no está en la Biblia, recházala. No tienen por qué estar diciendo amén a cada cosa que se le diga, sin aprobar que está respondiendo por la Biblia. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Gálatas 1, 8 al 9. Tercer paso, cristiano con vida doble. El apóstol Pablo tuvo a bien escribir cartas a la iglesia de Corintio mientras él residía en Éfeso. En estos los muchos temas que el apóstol trata en la primera carta se encuentra un caso de inmoralidad sexual según el capítulo 5, pues había llegado a oídos de Pablo que un hombre mantenía una relación incestuosa con una mujer, su madrastra y sus padres. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre, según el libro de Colosenses, primera de Corintios 5:1. La iglesia, sabiendo lo que pasa, estaba haciéndolo de la vista gorda ante esta situación, primera de Corintios 5:2. El problema era más grande aún.
pues este hermano en pecado no mostraba deseo de querer arrepentirse, es decir, vivía en pecado y al mismo tiempo, según participando dentro de la iglesia. Así que luego de que Pablo da las instrucciones de cómo debe actuarse con este hermano, según 1 Corintios 5:5, puede impedir lo siguiente: en mi carta os escribo que no anduvieres en compañía de personas inmorales. No me refiero a la gente inmoral de este mundo o a los ávaros estafadores o a los idólatras, porque entonces tendría que salir del mundo, sino en que efecto os escribí que os anduviesen en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera no junté, según el primer libro de Corintios 5, 9 al 11. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que con aquellos cristianos de doble moral no tenga intimidad ninguna, porque sabiendo que vive en inmoralidad y dice llamarse cristiano, su actitud podría contagiarse y desearía vivir como él. 1 Corintios 5, 6 al 7. Pero en esto que queda ahí, si bien es cierto, Pablo nos pide alejarse del cristiano con vida doble, no arrepentido, también es cierto que a este hermano debemos buscar la manera de hacerles ver el pecado. El hecho de que no sea su íntimo amigo y no comparta su vida inmoral no quiere decir que deba tratarlo como enemigo. Y si alguno no obedece nuestras enseñanzas en esta carta, señala al tal como os sucede con él, para que se avergüence. Sin embargo, no los tengáis por enemigos, sino amonestarle como un hermano. Segundo de Tesalónica 3, 14 al 15. Nuestra labor como iglesia es alentarnos unos a otros, según el libro de Corintios, 1 de Tesalonicenses 5:11, orar uno por los otros, Santiago 5:16. Pero si con todo esto dicho hermano persiste en seguir viviendo en pecado, entonces se le debe considerar anatema, tal como el apóstol Pablo lo hizo con el hombre en pecado, según 1 Corintios 5, entregar a este tal a Satanás para destruir de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, según el libro de 1 Corintios 5:5. Y entramos al último paso, que es la persona que causa división. El apóstol Pablo también habló muy frecuentemente acerca de la persona que causan divisiones dentro de la iglesia. Es muy común encontrar dentro de la iglesia divisorios, tipo de divisiones, pues hay hermanos que no comparten algunos temas cristianos que